Es evidente que la visita de un papa tiene un carácter político, digamos una dimensión política, en el sentido más amplio de la palabra política, no como acciones políticas inmediatas, sino de abordar problemas que son problemas políticos. Así, eso es una evidencia. Aquí en Ecuador, por ejemplo, cuando vino el Papa, los obispos han tratado de negar el aspecto político de la visita del Papa, pero no se puede negar. Es un hecho que debemos reconocer y tratar de entender y de interpretar. Así, la Iglesia actúa en la sociedad como una instancia ética, es decir, tratando de recordar valores sociales que tienen evidentemente una dimensión política, porque la Iglesia es una institución, y toda institución tiene, por el hecho de ser una institución en la sociedad, un carácter político en el sentido de tener un impacto en la sociedad. No significa que va necesariamente, porque en algunas cosas, en algunos casos realmente lo ha hecho, no significa necesariamente tomar posición en favor de tal partido, de otro partido, de tal personalidad, etc., y de entrar en el juego político. Como lo he dicho, sí, lo ha hecho muchas veces de manera muy errónea. Pero el carácter globalmente y el carácter general político de la institución es real. No hay teología de la liberación que no sea también política, ¿no? O que analiza todo el problema del sistema de poder. Así, como instancia ética, la idea fundamental es que la Iglesia debe actuar en función de la paz y de la justicia. Evidentemente se puede interpretar de manera a veces muy diferente lo que es la paz y lo que es la justicia, pero por lo menos la referencia a Jesucristo y al fundador de la Iglesia es una referencia justamente de justicia, de lucha para la justicia y para la paz, para llegar a los valores del reino de Dios, que son los valores de paz, de igualdad de todos los seres humanos, de justicia, etc. Finalmente, de amor del próximo. Y el Papa Francisco ha traducido eso en actos muy concretos. Por ejemplo, en ayudar de una manera moral, me parece, más que directamente política, ayudar al diálogo entre los Estados Unidos y Cuba. Y eso ha sido reconocido por las dos partes como una cosa positiva. También en la condenación del bloqueo. Todos los papas lo han hecho. Claro que eso es un acto político, de condenar el bloqueo norteamericano. También, últimamente, el Papa Francisco actuó de manera muy clara sobre el problema de las migraciones en Europa y del drama de estas personas de África y de África del Norte, del mundo árabe, que tratan de entrar a Europa y que mueren en el mar Mediterráneo. Uno de los primeros gestos del Papa fue de ir en la isla al sur de Italia, donde llegaban millares y millares de esta gente. También es un acto político, lo que significa recordar a Europa su responsabilidad política y moral frente a estos centenares de miles de personas y frente a la política de Europa
en África y en el Medio Oriente. También la encíclica sobre el clima para salvar el planeta, preparando la conferencia de Naciones Unidas en París en el mes de diciembre de 2015, es un acto político. Así, en este sentido, podemos decir que realmente la dimensión política de una visita del Papa es una realidad. De hecho, se puede decir que las visitas del Papa en varios países del mundo, de los papas precedentes, especialmente Juan Pablo II, que no inició los viajes, es Pablo VI que inició los viajes, pero el Papa Pablo II, Juan Pablo II, ha hecho un número absolutamente enorme, más de 100 viajes en el mundo entero. También los viajes de Benedicto XVI y hasta ahora tal vez los viajes de Francisco fueron un poco tímidos frente a los desafíos políticos fundamentales. Por muchas razones, tal vez porque no piensan de otra manera, tal vez también porque hay una preocupación institucional de no poner la institución en demasiado peligro. Vamos a ver lo que va a decir, por ejemplo, en Estados Unidos, porque va a hablar frente al Congreso norteamericano. La primera vez en la historia que un papa va a hablar frente al Congreso norteamericano. A ver si va a tener el coraje de ir hasta la última consecuencia de su posición frente al clima, frente al imperialismo mundial, etc. Siempre hay la preocupación de la institución en el país donde habla, para no poner en peligro la institución en la sociedad. Todo eso explica que los discursos han sido relativamente tímidos, pero hasta un punto sí con coraje, y especialmente el Papa actual, cuando estuvo, por ejemplo, en Israel y Palestina, ha tomado posiciones muy claras en favor de los palestinos y también ha reconocido Palestina como un Estado. Todo eso son actos políticos, pero que corresponden a una función de instancia ética de la Iglesia en la sociedad. No es la única instancia ética, hay muchas otras, pero también tiene este papel. El segundo aspecto, como lo he dicho, es el problema de la institución dentro de la sociedad. Y eso también tiene un aspecto político. Toda institución debe existir en una sociedad. Y si no tiene un mínimo de base material, de base jurídica, etc., es muy difícil existir. Y por eso ahí la reivindicación de la Iglesia como institución de existir en un mundo político. Y a veces el interés institucional predomina sobre el papel ético. Muchas veces lo hemos visto en la historia, que la Iglesia reacciona en función de sus intereses propios, más que del interés de las clases más pobres y del papel profético que la Iglesia tendría de tener en la sociedad. Y por eso hubo tanto el nivel nacional de cada iglesia, y lo hemos visto en América Latina, por ejemplo, la coalición entre la Iglesia y las clases dominantes durante la historia de América Latina hasta poco tiempo. Solamente es con obispos como Monseñor Romero, como Angelini, etcétera, que fueron matados hasta obispos, para justamente en función de su defensa de la justicia social y de los pobres. Antes hemos conocido mucha coalición entre el poder eclesiástico, el poder político y el poder militar. Y en los últimos tiempos, después de la lucha contra la teología de la liberación, contra
las comunidades de base que hemos conocido en los últimos 30 años en América Latina, podemos decir que de nuevo hubo una cierta coalición entre los poderes económicos y políticos y la Iglesia como institución. Pero podemos esperar que con el Papa Francisco de nuevo, si no hay un apoyo total a la teología de liberación o a las comunidades de base, por lo menos se abren espacios nuevos que van a permitir de repensar el papel de la Iglesia en la sociedad. Siempre, evidentemente, hay ambigüedades y nunca vamos a terminar de tener ambigüedades. El problema, justamente en estas circunstancias, no es de esperar un mundo y una situación sin ambigüedad, pero de elegir sus ambigüedades en función de los valores del reino de Dios, que son la justicia para los pobres, que son las luchas para la justicia, que son la paz y el amor del próximo. Así, en este sentido, sí, las visitas tienen también una dimensión política.